Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Otro domingo más en el podcast de Axel en Casa, tu psicólogo de confianza. Y bueno, comentando un poquito la semana, hoy no tenemos mucho que comentar, ha sido una semana bastante tranquila, muy buena. Y es que mucha gente confunde el no tener emociones fuertes, ¿no? Vamos a llamarlo con no ser feliz. Es que muchas veces la tranquilidad proporciona esa felicidad. Cuando tú estás tranquilo, haces tu vida, sales con tu gente, trabajas. Cuando tú estás a gusto con cómo te están yendo los días, es un equivalente a ser feliz. Y mucha gente dice, no, porque yo soy feliz porque me tiro en paracaídas. No siempre hay que sentir emociones fuertes para llamarlo felicidad. Muchas veces en la tranquilidad, en la paz, está esa felicidad. Y al fin y al cabo, la felicidad son momentos. La felicidad no es un estado. O sea, en ese momento, yo cuando lo recuerdo y soy feliz y me río, es que en ese momento fui feliz. Es un estado momentáneo, al igual que la tristeza es momentánea, no es un estado. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta para que la gente diga, no, es que no soy feliz. Claro, porque no es un estado, es un momento o una consecuencia de momentos. Pero bueno, espero que tu semana haya ido bien. Eh, Vamos a comentar el crítico interno. Y si ahora tuviéramos una banda sonora, hacía pam, 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 o algo por el estilo. Bueno, el crítico interno, madre mía. ¿Qué es el crítico interno, Axel? Yo te lo explico desde mi ignorancia, porque recuerdo que no tengo ni idea yo de la vida, pero soy un motivado que se pone aquí delante de la cámara y se pone a hablar. Pues el crítico interno no es más ni nada menos que esa conversación que tienes contigo mismo, esas imágenes, conversaciones que te llegan a la mente, que curiosamente pues tienen tu voz. Dato curioso, lo típico de ¿sabías que no es lo mismo cómo te escuchas tu voz al hablar? No es lo mismo escuchar tu voz en un vídeo y no es lo mismo la voz que tienes en el interior. O sea, tienes tres voces diferentes. Y ahora todo el mundo dirá, Dios, Axel, me estoy volviendo loco. ¿Por qué? Porque escucho voces diferentes. No, todos ellos son tú, pero en diferentes situaciones, diferentes contextos. El crítico interno, ese diálogo interno que tienes, que te ataca porque encima tiene como un sustantivo, hay un nombre negativo, crítico interno. Todo el mundo dice, Dios, crítico. Cuando hablamos de criticar, siempre hablamos de cosas negativas y alguno podría decir, pues es mi mejor amigo o es mi mejor aliado. Entonces, normalmente o conocido en la salud mental se llama como crítico interno, esa voz interior que lo que hace es dar por saco. No tiene otra función. Bueno, a ver, no tiene otra función. Axel, no te motives a hablar cosas. No, o sea, no es que dé por saco, sino que muchas veces hablamos de autoprotección, autosabotaje. Es que ese crítico interno sirve para tanto, pero hoy lo hablaremos tranquilamente. Tenemos este podcast para charlar, porque que sepáis, os voy a dar un dato curioso, que a lo mejor no os importa, pero bueno, yo te lo cuento igualmente, porque es mi podcast y lo escuchas. Yo siempre, en los anteriores podcasts, que son 3, o sea, siempre he tenido como una especie de guión, siempre me lo he preparado, ¿no? Con unos puntos a hablar importantes, tampoco me lo he escrito mucho, pero por lo menos yo para hacerme una idea de la estructura que yo tengo que seguir. Pero en este podcast he decidido no hacer ningún guión, o sea, todo esto va a salir del tirón y va a salir de aquí, del pechito. Me voy a abrir en canal y te voy a contar, pues, para mí, cómo actúa el crítico interno en mi cabeza. Y a lo mejor te pasa a ti o a lo mejor a ti te ocurre de manera diferente, lo cual me encantaría que me lo contaras y me escribieras y me dijeras, pues a mí el crítico interno me suele pasar con esto, porque surge cuando pasan situaciones específicas que te hacen como darle fuerza, ¿no? Digamos. El crítico interno, te voy a contar la primera,
¿vale? Para que te hagas una idea de cómo funciona ese crítico interno que todos llevamos dentro, porque todos lo llevamos dentro. Por ejemplo, a mí en el ámbito laboral tolero muy mal los fallos, los errores. A mí me gusta ser perfeccionista. O sea, en el NA tipo, si te has hecho el test, si no, pues te lo recomiendo, que son una batería de 100 y pico preguntas donde se te ve el NA tipo y ahí, digamos que yo tengo el NA tipo 1, que es el del perfeccionismo, y es verdad, o sea, yo, esto no os exagero, ¿vale? No os exagero nada, que yo he sido mal estudiante, ¿vale? O sea, yo no me considero buen estudiante, tengo ahí mis estudios, pero yo en lo que viene siendo la ESO, bachillerato, pues no he sido buen estudiante, pero los apuntes los tenía de 10. O sea, los típicos así, siempre con espaciado, colores, todo bonito. Bueno, pues a lo mejor, no os exagero, yo me tiraba 20 minutos para hacer una hoja que estuviera perfecta y como fallara en algo, la rompía. No puedo. El TOC no me lo permite. Entonces yo la rompía. Fíjate. Pero bueno, luego en el trabajo siempre he sido perfeccionista. Los pequeños errores que a lo mejor no suponen algo grave, pero que tus compañeros o tu jefe te dicen, hombre, no te preocupes, dice que esto se saca, pues yo me castigo me saco un látigo de 7 colas y porque no hay 14, si no, cogía el de 14 y pues me castigo por ello. Y estoy todo el rato con pensamientos rumiativos, hablando todo el rato de joder, es que cómo se te ha podido ir, cómo has podido ser tonto, no fijarte. Veis un poco el vocabulario que siempre he utilizado en el ámbito laboral. Luego en anteriores podcasts comenté que una de las cosas que para mí me hizo mejorar fue el coger y hablarme mucho mejor. ¿Vale? O sea, una vez que yo cambié mi diálogo interno, que ¿cómo lo cambié? Si no te viste ese podcast, yo lo que hice en vez de decir, joder Axel, pues eres tonto porque no te has dado cuenta de esto, es, bueno, con las herramientas que disponías en ese momento, pues lo has hecho de la mejor manera posible. O sea, le has echado todas tus ganas con las herramientas que tú tenías. Entonces, pues esas cosas son las que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque todas esas cosas van a hacer que ese amor propio, que es de lo que estamos trabajando en este podcast, es el objetivo de este podcast que surgió en 2024, es a ganar ese amor propio. Y al fin, luego consigo que los errores no sean tan grandes, sigo cometiendo errores y hay algún momento en el que fallo y es que se me hincha el cuello y luego es como que, hey, examen de realidad, tranquilo, vamos a hablarnos, pero el hinchazón de cuello así de me cago en... ese lo tengo. Luego el crítico interno también ataca en el ámbito social. Vamos a meter en el ámbito social tanto parejas, amigos, todas esas cosas. Vamos a meterlos ahí porque el crítico interno también actúa. Y te va a parecer curioso, pero muchas veces el crítico interno lo que intenta es protegernos. ¿Vale? ¿De qué nos protege? Bueno, de situaciones ya vividas. A lo mejor tú has tenido un desamor donde se ha cumplido un patrón de comportamiento y el crítico interno es como que te altera diciendo, ¡hey! Que te va a volver a pasar y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que es la realidad, pero te avisa. En los amigos tú ves un mal aura, porque yo soy mucho de las auras, de decir, me desprende buena aura, me desprende mala aura, me suelo fijar. Entonces el crítico interno es como que me dice, tú no vales para esto, o sea, tú no tienes que estar con esta persona, da mala vibra y todas esas cosas te generan unas sensaciones dentro, que es lo que la gente cuando dice, no, me siento incómodo, me siento rara, me siento raro, no sé qué. Y eso es básicamente el crítico interno que te está avisando de que ahí no es. Por ejemplo, algo que a mí me ha atacado mucho el crítico interno, y yo voy a abrir aquí mis carnes y voy a hacer un open total, porque al fin y al cabo esto es Axel en casa y el objetivo es poder ayudar a esa persona, porque yo ya conté con la posibilidad de poder trabajar, de hecho lo sigo trabajando, pero mucha gente pues no tiene esa posibilidad.
Y es el tema del crítico interno, por ejemplo, cuando tienes un desamor, en vez de poder mirarlo desde la frialdad y el poder analizar esos patrones de comportamiento que se han dado, cómo ha actuado ella, cómo he actuado yo, en vez de hacer un pensamiento crítico de la realidad, solemos, el crítico interno, darle ahí bien de chicha para poder coger y decir, vale, pues no ha salido esta relación, te vas a cagar. ¿Por qué? Porque te voy a decir de todo. Y por ejemplo, algo a mí que me decía mi crítico interno es que yo no podía ser buena persona. Yo me considero buena persona, creo que actúo de la mejor manera posible y no me he sentido suficiente, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no funciona esa relación, parece que no eres nadie, o sea, no eres suficiente. Y eso muchas veces el crítico interno te coge y dice, es que no vales nada, no eres suficiente, porque eres cero, eres como el cero al lado de la coma. Pues no tiene ningún valor. Y todas esas veces el crítico interno pues tú lo alimentas. Y encima son pensamientos rumiativos. Un pensamiento rumiativo es algo que aparece constantemente, el que mucha gente lo que hace es evitarlo, ¿vale? Si quieres un consejo, que eso pues muchos psicólogos lo recomiendan, que es, vamos a hablar de metáforas. ¿Por qué? Porque sé que os gustan las metáforas y muchas veces me habéis dicho, me encantan las metáforas que dices, vamos con una metáfora. Y esto, por ejemplo, no es cosa mía, yo lo he sacado del libro Tú eres tu lugar seguro, de María Esclápez. Lo digo por si en algún momento me dice, no, ¿por qué lo escribí yo? Vale, pues perfecto, yo te menciono. Y, por cierto, te doy las gracias porque ese libro es crema. O sea, eso es maravilloso, ese libro. Y pues en ese libro se comentaba que los pensamientos, el ser humano tiene unos 70.000 al día, 70.000, y tú estás ahí, pero dices, pero madre mía, si solo tengo un puto pensamiento ahí todo el rato en la cabeza. Y es que todo tiene un porqué, o sea, los pensamientos, tú tienes 70.000 al día. Y tu cabeza es como, o tu cerebro es como un peaje, donde van pasando coches. Vamos a simular que los pensamientos son coches. Pues esos coches van pasando por tu mente. Lo que pasa que hay un coche que te llama la atención y dices, hostia, este está guapo. Pues bajas la barrera. Y una vez bajas la barrera, pues claro, te detienes a mirar ese coche, que es súper bonito, un color rojo. Voy a decir rojo porque es mi color favorito, pero tú puedes decir violeta, lo que tú quieras. Y ese coche guapísimo. Entonces, una vez que ya te has detenido a mirarlo, lo levantas. La barrera y el coche, pues sigue avanzando. Luego, ¿qué ocurre? Pues que siguen pasando todos los coches, pero tú estás esperando a ese coche rojo. Y ves ese coche rojo, ¡pum! Y bajas la barrera. Y te detienes a mirarlo de nuevo. Levantas la barrera y así constantemente. Lo que estás haciendo es alimentar, dar fuerza a ese pensamiento rumiativo. Y cuando tú das fuerza a un pensamiento rumiativo, te viene, pero como un bombardeo. Que a lo mejor tú dices, no, es que, por ejemplo, yo estoy aquí haciendo este podcast y de repente, ¡pum!, un pensamiento a la cabeza que no tiene nada que ver con el podcast, pero te viene. ¿Por qué? Porque tú le has dado ese poder a ese pensamiento. O sea, los pensamientos pesan según tú lo alimentes. Cuanto más termino de bajar la barrera, el pensamiento va a estar ahí. Sin embargo, pues los otros 69.999 pensamientos, pues ahí están. no pasan y no me doy ni cuenta. Entonces, en el libro también se comenta el cómo poder hacer este tipo de gestión. Y es siendo consciente, imaginándote. Una vez que viene ese pensamiento es, cierras los ojos, te imaginas que abres la barrera y el coche avanza. Y sorprendentemente funciona. O sea, es una cosa loquísima. Yo es que el tema de la mente a mí me deja loco, soy una persona, me encanta, y entonces una vez que leí ese libro a mí me parecía increíble cómo puede funcionar la mente humana de esa manera. Y entonces al final esos pensamientos se van quitando. Obviamente luego vienen otros, porque desgraciadamente la gente suele tener muchos pensamientos, suele tener muchas conversaciones, puede estar constantemente teniendo conversaciones consigo mismo, pero es súper importante como aceptarlos.
porque con esto que digo, si tú te resistes cuando te viene un pensamiento y tú dices, no lo quiero pensar, no lo quiero pensar, no lo quiero pensar, no. Yo ya te digo, amigo mío, amiga mía, que por mucho que tú quieras que un pensamiento no esté, más va a estar. O sea, es cuanto menos quiero, más lo tengo. Y cuanto más lo quiero, menos tengo. Eso es lo típico. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Con no verme suficiente. Pues mira, te voy a decir yo algo que a mí me pasaba, por ejemplo, a lo que estábamos hablando, que es el tema del desamor, cuando yo lo dejaba con una persona, era bueno, aparte de compararme, decir, joder, pero es que con esta persona ha durado X tiempo y luego conmigo ha durado esto, pero a mí qué me diferencia de una de otra, y luego dices, joder, pero las actitudes, yo que soy buena persona, mala persona. Mira, pues yo he llegado a pensar, yo me considero buena persona, ¿vale? Yo me considero que en una relación tengo responsabilidad afectiva, sé comunicar, sé hablar las cosas, y no me ha sido suficiente. Pues he llegado a pensar que tengo que volverme frío y tengo que ser una mala persona, ¿no? Tratar mal a la persona, porque yo siempre he tenido el pensamiento de decir, joder, es que esta persona o esta pareja son tóxicos, son horribles, o sea, yo lo que veo, se tratan muy mal y llevan 5 años juntos y yo sin embargo trato bien y se aburren de mí, bueno, pues no están preparados para tener una relación, o bueno, mil historias que solo hablaremos en otros podcasts, en formas de decir no quiero estar contigo. Que eso es muy curioso. Y pues he llegado a pensar en volverme más frío, pues simplemente por lo que yo aprecio, ¿no? en el resto de gente. Luego también en la apariencia física el crítico interno tiene mucha fuerza, y esto cabe mencionar que si el crítico interno te termina de dominar tan fuerte, yo no tengo experiencia sobre esos temas, pero sobre la apariencia física y el cómo nos percibimos, porque a mí no me ha pasado, entonces como no me ha pasado y no tengo conocimiento de ello, pues no voy a hablar, pero voy a mencionarlo y sin meterme mucho en el tema. Y es cuando aparecen los temas de anorexia y todas esas cosas, que la gente tiene trastornos alimenticios, muy duro, y te recomiendo, bueno, siempre que hay algún problema te recomiendo acudir a algún profesional que te pueda ayudar. Entonces yo lo menciono, pero no estás solo, o sea, yo te animo a ir a un psicólogo o una psicóloga. En cuanto a temas de apariencia física, pues bueno, a mí no me ha gustado, por ejemplo, me he mirado la nariz, el cuerpo, de decir, joder, es que tengo que tener tableta, pues el pelo, todo el mundo ahora pues ahí con sus pelitos, pum, crestita, y yo así, pues que soy calvo. Entonces todas esas cosas a mí me han llevado a que el crítico interno se alimentara y decir, es que no vales, no eres suficiente, te ha dejado seguro por esto, todas esas cosas. Yo creo que todo el mundo ha pasado por ello. Y luego, una vez que vas avanzando en las etapas del duelo y una vez que vas avanzando en el camino del amor propio, pues ya te vas aceptando y al final te das cuenta pues que eres un calvito sexy, ¿vale? Entonces, luego en el ámbito de los amigos, muchas veces la gente es muy mala. La gente hace comentarios, incluso la gente que no conoces, no saben cuál ha sido tu camino, no han calzado tus zapatos, ¿no? Eso es lo típico que se dice, cuando calces mis zapatos, ahí es cuando ya coges y me criticas. Mucha gente pues hace comentarios que son dañinos y no se dan cuenta, claro. Luego mucha gente pues le falta empatía a la hora de comentar las cosas y pueden hacer comentarios que no gustan. Lo puedes hacer con tacto, pero cuidado con las palabras, porque mucha gente no está en un momento bueno para recibir críticas. Siempre están bien vistas las críticas constructivas, pero muchas veces lo que hacemos es tener intención de constructiva y acabar siendo destructiva, y eso para la gente que mentalmente pues está en un estado muy débil puede conllevar a unas situaciones muy jodidas.
Entonces, en el tema de las amistades, yo te voy a decir una verdad como un templo, ¿vale? Y esto es una frase que siempre se ha dicho, y es, atención, la gente te va a criticar por hacer A. La gente te va a criticar por hacer B. Y la gente te va a criticar por hacer C. Conclusión. Haz lo que quieras, porque justo en el podcast anterior estuvimos hablando de que habrá gente que tú seas A y te dirá, me encantas como A. Y ignorarás a los que quieran B o C, porque al fin y al cabo contentar a todo el mundo es imposible. Es como si me dicen que no, porque es que hay gente que odia este podcast, este pedazo de podcast, porque no me gusta el tema de la salud mental. Es totalmente respetable, pero a mí no me va a afectar de esa manera decir, no, o sea, pues como no te gusta el podcast, pues eres idiota. No, o sea, pues cada uno tiene sus propios gustos. Luego también hay otra, que es una metáfora también de los 20, 40, 60, no sé si la sabéis, pero bueno, yo te la comento, y es que a los 20 años nosotros pensamos que todo el mundo habla de nosotros, ¿no? A nuestras espaldas, tenemos ese síndrome de conspiración. A los 40 piensas que todo el mundo habla de ti, pero te da igual, vamos a hablar mejor, ¿no? Y luego, podcast, vocabulario, vale, te da igual. Y a los 60 te das cuenta de que nadie ha hablado de ti. En verdad nos creemos el centro del mundo y en verdad somos un número más, somos un grano de arena más en la playa y nos pasamos la vida preocupados por lo que dicen los demás. O sea, yo he conocido a mí siempre, fíjate que eso es algo que siempre he tenido en mi día a día, y es que a mí siempre me ha dado igual la opinión de la gente, pero sí he conocido a muchas personas que viven preocupados o preocupadas por lo que opinen los demás de ellas y actúan en consecuencia a esos comentarios. Y viven, os lo juro, viven amargados o amargadas por el qué dirán los demás. Y es que es un sinvivir, o sea, tranquilísimamente haz lo que quieras, lo que he dicho. Hagas A, hagas B o hagas C, eres una persona maravillosa, y a quien le parezcas una persona mala, si le pica, tiene dos cosas que hacer: que le pique y que se rasque. Y ya está. Y tú sigue tu camino, que seguro que encontrarás a gente que siga en tu camino. Porque yo siempre lo he dicho, digo, yo en esta vida amigos tengo dos. Contaos, bueno, dos, con los dedos de la mano, lo cuento con una mano, o sea, me sobra la otra. ¿Vale? Los demás son colegas, que sí, pues sales a tomar algo, sales a bailar o lo que tú quieras, pero amigos de verdad los cuentas con los dedos de la mano, te lo digo. O sea, que la gente que dice, no, porque yo tengo 1.000 millones de amigos, enhorabuena. De esos 1.000 millones, el 97% le das igual. En cuanto dejes de tener algún tipo de interés, se van. Volviendo un poco al tema del crítico interno, es muy, muy duro. Y para que entiendas un poco cómo funciona el tema del crítico interno, desde una mente como es la mía, que no tiene ni idea de la psicología, porque cualquier persona, psicólogo profesional, te podrá explicar genial. Yo te lo explico desde lo que es un mortal, y mi crítico interno tiene dos partes. Tiene una parte buena de un aliado y una parte mala, que es la que pues hemos estado comentando en lo que viene siendo todo el podcast. La parte buena, cuando tú consigues, que por cierto te voy a comentar un ejercicio luego al final del podcast, también de María Esclape, de tu libro Tu lugar es seguro, que te lo recomiendo 100% porque es maravilloso para poder conectar y hacer las paces. Pero bueno, también una vez que haces las paces se convierte en tu mejor aliado. Y para que entiendas esa parte, decir, pero Axel, es que dices una parte buena, una parte mala. Pues otra metáfora, vamos con metáforas. Y es la metáfora de los dos lobos que conforman ese crítico interno, esa personalidad, que es uno, que es el bueno, donde está la tranquilidad, la paz, todas esas cosas bonitas que puedes pensar. Y luego está el lobo malo,
el negativo, el que está la ira, la rabia, la envidia, la comparación, todas esas palabras negativas. Y es que según tú actúes, según tú pienses, alimentas a un lobo o al otro, dejando al otro con hambre. Cuidado, que no te estoy diciendo que lo mates de hambre. Es imposible eliminar a tu crítico interno. Imposible. No lo puedes ignorar, porque al fin y al cabo está en tus adentros, pero puedes aprender a convivir con él. No puedes, debes aprender a convivir con él. Y también, obviamente tú dirás, pero Axel, yo pues solo quiero alimentar al lobo bueno y así dejar al lobo malo, hambriento y sin fuerzas. La vida, no sé si estarás al corriente o no, pero en la vida siempre va a haber cosas que alimenten al lobo negativo. Siempre. Que nadie se espere decir, no, es que el mundo es un camino de rosas, yo me siento siempre guay. Siempre hay algún evento. No es por eso que tengas que decir, joder, la vida es una mierda. La vida es un progreso, es una mierda maravillosa, que es lo que yo siempre digo. La vida es una mierda maravillosa. ¿Por qué? Porque todo es un progreso y todo es un camino que te lleva a donde quieres llegar. Y habrá días que estés aquí, días que estés aquí, días que estés en medio, ahora otra vez abajo, luego otra vez arriba. Todo eso es progreso. La gente se piensa que no, porque yo hago así, pam, 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 rollo pirámide, ¿sabes? Escalando, pum, o unas escaleras que te llevan al cielo. Baja a la realidad, porque el progreso también es arriba, abajo, subo 4 escalones, bajo 2, subo 7, bajo 9. Todas esas cosas forman parte del progreso y entonces hay que conseguir un equilibrio. No quiero que pienses que es, no, porque solo el lobo bueno, solo quiero cosas buenas, solo, no. Lo que tienes que es conseguir equilibrio. No sé si te acuerdas que al principio del podcast, así haciendo un pum, vuelta al principio para que nos pete un poco la cabeza, es que has dicho que esta semana ha sido tranquila y es una comparación con la felicidad, ¿no? O sea, es equilibrio. Obviamente, no te he dicho, pues me han pasado esto, ha habido fallos en el trabajo, han pasado estas cosas con mis amigos, con gente cercana, y todo ese equilibrio a mí me genera estabilidad porque soy consciente que tengo que convivir con lo bueno y con lo malo. Mucha gente no quiere lo malo. Obviamente no quieres lo malo porque es una sensación muy mala, es una sensación de mierda y nadie quiere lo malo, pero cuando tú tienes la visión de coger y decir, es que todas esas partes malas forman parte de mi camino, se ven de manera diferente. Y el crítico interno de esa manera no tiene tanta fuerza si pasan esas cosas negativas. Te lo estoy contando desde mi propia experiencia, que he tenido al crítico interno muy fuerte con mi apariencia física, con mi personalidad, en lo laboral, y seguramente tú, que me estás viendo aquí porque has buscado la palabra crítico interno y te ha salido mi podcast y estás aquí escuchándome, seguramente a ti te hable de otra manera, porque encima sabe dónde dar, porque siempre se dice que no hay ningún enemigo exterior. O sea, puede ser esa persona tu peor enemigo, te puede odiar, todo lo que tú quieras, esa persona no es peor enemigo que la que tienes aquí dentro. ¿Por qué? Porque ese enemigo tendrá un historial tuyo donde sabrá qué cosas no te gustan o algo sabrá, pero el que está aquí dentro lo sabe todo. Lo sabe todo, sabe cómo hablarte, sabe qué pensamientos mandarte, sabe hacerte de repente estar disfrutando de un momento y decir, pero es que recuerda que te pasó esto también. Y eso yo creo que nos ha pasado. O sea, te pongo un ejemplo de eso. Estás con una persona pues que te está empezando a gustar y empezáis a conectar, veis que la cosa fluye y tú, pues hombre, lo normal, ¿no? Te ilusionas.
joder, esta persona, cómo mola, pues me apetece seguir conociéndola, vamos a... Y de repente, ¿qué te hace tu crítico interno? ¡Pum! Te empieza a mandar eso... oye, perdona, ¿recuerdas cuando también estabas con esa persona de esta manera y después de tal tiempo te mandó a tomar por culo y te dejó tirado porque se aburrió de ti? Porque sí, te recuerdo que no eres válido. ¿Cómo una persona se va a fijar en ti si no eres válido? Y entonces todas esas cosas es como, uff, empieza a petar la cabeza. ¿Y por qué? Si yo no quería tener esos pensamientos, pero el crítico interno se hace el autosabotaje. Y es la autoprotección. De decir, oye, no quiero volver a sufrir, pues te mando estos pensamientos para que les des una vuelta y te lo pienses 2 veces. Y luego al final desaparecen. Es como levantas la barrera. De lo que estuvimos hablando, levantas la barrera y ya está. Y se van esos pensamientos, en ese momento te viene. No luches contra ellos como diciendo, no, es que no quiero pensarlo, sino, no, acéptalos, abrázalos. Abraza ese pensamiento y decir, te abrazo, venga, lo sentimos, pero te tienes que marchar. ¿Por qué? Porque la vida continúa y no podemos estar pensando en, sí, lo hemos pasado mal en ciertos momentos, nos han hecho daño, ya sean amigos, amistades, pareja, familiares, bla, 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 bla. Pero la vida sí, la vida es un continuo vaivén. Y quien tenga miedo a vivirla, que no nazca. Esto es como el que dice, tenerle miedo al amor por sufrir es como tenerle miedo a vivir, por el miedo a morir. Entonces hay que hacerlo. Si tú quieres, adelante. Y esos pensamientos rumiativos, a modo de autodefensa, te van a venir, pero tú tienes que ser consciente de que es una defensa. Que luego tienes razón, que eso es lo peor, que como tú tengas esas sensaciones y te dejes llevar por ellos y luego al final tengas razón, ahí está el crítico interno de decir, te lo dije, no vales. Menos mal que yo estoy aquí en tu cabeza porque yo soy esa parte súper pensativa, sobrepiensas las cosas y yo te ayudo a llevarlo. En fin, es para decirle, por favor, cállese y déjame vivir. En el tema del trabajo también, no, porque vas a fallar. De repente te van a venir los recuerdos de ¿hiciste esta carpeta? ¿Imprimiste estos documentos? Y entonces así llegas a tu casa y estás pues no me acuerdo, y estás ahí comiéndote la cabeza y todas esas cosas pues son las que te hacen el crítico interno. Y en la apariencia física pues mira, un fallo, o sea, fijaros así un poco para ir finalizando lo que viene siendo el podcast, porque tampoco quiero que sean los podcasts muy largos. Un cambio que yo también tuve con el tema del crítico interno, cuando yo iba al gimnasio y me miraba los espejos del gimnasio, que sabéis que tienen magia propia, que te ves de putísima madre, te ves como Poseidón así en estado puro, yo iba al gimnasio con el objetivo de gustar externamente. Así, me abro en canal contigo. Yo iba al gimnasio para decir, buah, voy a ir al gimnasio, me voy a poner fuerte, porque yo lo que veo es a la gente, a los chicos que están físicamente mucho mejor que yo, y veo cómo ellos son más propensos a conocer a alguna chica, y ese crítico interno me hacía a mí la comparación con ellos. Me decían, es que tú estás así y mírale a él. Pues lo único que cambié con el tema del gimnasio fue ir, en vez de para gustarle a X, gustarme a mí. Se siente diferente el gimnasio. O sea, ya os lo digo. Hay muchas cosas en todo. O sea, es que yo te estoy comentando amistades, parejas, personal, física, todo. O sea, yo te lo comento todo como lo he vivido y al final haces las paces. Y al final consigues que ese crítico interno, ese lobo, se quede ahí. Pero que el lobo bueno gane. O sea, es lo importante, chicos, alimentar más al lobo bueno, pero los momentos que haya que alimentar al lobo malo, se le alimenta también. Aceptamos, convivimos con ello. Entonces, el equilibrio, por favor. Es la clave, ¿no?, de este podcast, el equilibrio. Y para finalizar este podcast te voy a contar un ejercicio buenísimo que me ayudó a conectar con mi yo interno, que yo la visión que tenía era era mi yo de niño.
O sea, porque muchas veces diréis, ¿no? Porque yo me imagino una figura como yo, ¿no? Ya una persona adulta, donde yo tener una conversación, pero yo en mi caso, yo me imaginaba a mi yo de niño, en el que, bueno, pues a través de ese ejercicio, pues consigues conectar con ese crítico interno que muchas veces te hablas tú mal y decíamos, no, pero es que, y si te viene tu mejor amigo o tu mejor amiga y te dice, es que la he cagado, Axel, con esto, tú le vas a decir, es que eres imbécil, no vales para nada. No lo vas a hacer. Entonces, si no lo haces con tu mejor amigo, encima contigo mismo, que vas a estar, porque no va a haber otra persona que esté más tiempo contigo que tú mismo. Ni tus padres, ni tus hermanos, si los tienes, ni tus amigos, ni tu pareja. No va a haber nadie que pase más tiempo contigo que tú mismo. Y entonces vamos con este ejercicio, que también es de María Esclápez, del libro de Tú eres tu lugar seguro. Muchas gracias, por cierto. 10 de 10 ese libro. Y se llama El Bosque Blanco, que lo que hace es una especie de audio o leído donde te hace conectar con tu yo interior a través de una narrativa, ¿no? O de una lectura donde tú digas, no te lo voy a contar porque no sé hasta qué punto puedo contar los contenidos. Entonces, si lo quieres hacer, porque yo te lo recomiendo, Tú eres tu lugar seguro, es un libro muy bueno, maravilloso. Y aparte, bueno, pues habla de los tipos de apego, de las relaciones, que eso lo hablaremos mucho, de cómo ha habido muchos eventos de la infancia que te afectan al presente. O sea, todas esas cosas que a mí me fascinan, en ese libro lo hablan de 10 de 10. Así que en eso, pues eso cuentan como una especie de narrativa en un bosque blanco, porque es el título de lo que es el ejercicio. Y bueno, pasan una serie de cosas y al final pues acabas conectando contigo mismo a través de un abrazo que yo tengo la cama aquí detrás, lo que pasa que no la veis. Estaba yo tumbado con la habitación a oscuras, me puse los cascos, me puse eso. Mira, lloraba, pero a lágrima tendida. Y al final consigues dándote un abrazo, conectar contigo mismo y yo me sentía lleno de energía, con muchísima fuerza. Así que bueno, para ir finalizando este podcast, el crítico interno, sé que no tratamos los temas con mucha profundidad, pero bueno, los hablamos desde las experiencias, que al fin y al cabo este podcast no es algo profesional, no es algo que tengamos un conocimiento de la hostia, sabemos un poco lo que es la puta del iceberg y la comentamos. ¿Para qué? Pues para que si a ti te pasa, pues no te sientas solo o sola, que aquí a todo el mundo le ha pasado lo mismo. Así que vamos a ir despidiéndonos, recordando que las personalidades, el crítico interno, pues tiene una fuerza positiva y una fuerza negativa, el lobo bueno, el lobo malo, y dependiendo de tus actos, lo que hagas con tu tiempo y el cómo te sientes y esos pensamientos que son los rumiativos, levantas la barrera o los bajas y los alimentas, estarás alimentando a un lobo o al otro. Recuerdo que al otro no se le mata de hambre, sino que también hay que alimentarlo, aceptar esa parte negativa, esos momentos malos. El equilibrio, conseguir un equilibrio y el cómo nos tratamos, porque si no tratamos a nuestro mejor o mejor amiga así, no nos tenemos que tratar a nosotros igual. Espero que este podcast te haya ayudado un poquito más a comprenderte a ti mismo o a ti misma, a coger y a decir, pues me voy a sentar conmigo mismo y voy a hablar conmigo mismo y me voy a descubrir qué es lo que me falta, porque no hay nadie que te tenga que dar nada. Te lo puedes dar todo tú mismo. Validación, aprobación, motivación, todo lo que tú quieras, te lo puedes dar tú mismo. Así que nada, familia, nos vemos el próximo domingo con otro podcast. Si te ha gustado, pues me encantaría que lo compartieras, que le dieras el like, que te suscribieras, todas esas cosas, porque estarías ayudando un montón. Y nos vemos el siguiente domingo. Así que un abrazo y feliz amor propio.